Palabra del día del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 23 al 27. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer una pregunta yo también. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte le dijo: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Siempre he concebido una frase de los padres del desierto que dice: la palabra de Dios es un árbol de vida que por todos lados te da frutos benditos. Es una frase que guardo en mi corazón y que me ilumina cada vez que leo las Sagradas Escrituras, especialmente cuando me encuentro ante un pasaje un tanto difícil como este, que a primera vista me haría tentar a dejar de buscarlo, a dejar de entenderlo. Pero recuerdo que la palabra de Dios es una palabra de vida, de esperanza y que transforma. Y es esto lo que quiero compartir contigo hoy en la meditación de la palabra. En el Evangelio de hoy se describe el conflicto que Jesús tuvo con las autoridades religiosas de la época después de haber echado a los vendedores del templo. Los sacerdotes y los ancianos del pueblo quieren saber con qué autoridad Jesús hacía esas cosas, al punto de entrar en el templo y expulsar a los vendedores. Las palabras de los sumos sacerdotes y ancianos en el Evangelio de hoy son palabras que, si se ven, son palabras vacías y llenas de malicia. Si esto no fuera así, realmente hubiesen podido marcar la diferencia. La pregunta que ellos hacen: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Creo que este hubiera sido un momento excelente, una excelente oportunidad para que Jesús pudiera hablar de su Padre. Pero Él sabe bien que quien le hace la pregunta no quiere saber la respuesta. Solo quieren vaciar su credibilidad, solo quieren demostrar su autoridad. Por eso Jesús prosigue con otra pregunta. Yo también te haré una pregunta y si me responde también te diré con qué autoridad hago esto. Y la pregunta de Jesús es: ¿de dónde vino el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Saben muy bien que si dicen que si era del cielo, se arrinconarán en el hecho de que no lo creyeron. Y si dicen que no irá en contra del pueblo, entonces responde: no sabemos. Su respuesta es un poco astuta, digamos de esta manera. El Evangelio de hoy nos da una gran lección. Pasamos nuestra vida haciendo preguntas verdaderas, pero básicamente solo queremos encontrar el camino para tener razón y no para aceptar la verdad. Si estuviéramos realmente dispuestos a aceptar la verdad, no nos defenderíamos de ella y aceptaríamos el hecho de que las cosas reales nos cuestionan, desmantelan nuestros prejuicios, hacen colapsar las falsas certezas. Pero precisamente por eso, en definitiva, nos dan una vida auténtica. Sin embargo, muchos de nosotros estamos más acostumbrados a tener una vida moralista que una vida real.
En realidad, Jesús conoce bien el corazón de esos hombres y sabe que las preguntas que le hicieron son engañosas, porque quieren ubicarlo en sus categorías mentales, y la categoría de autoridad tiene para ellos un significado único. Ellos solo quieren la voluntad de dominar, que nadie tiene que ver con Jesús, que como él mismo dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, he aquí, pues la razón de la contrapregunta de Jesús sobre el bautismo predicado por Juan, que fue un bautismo de conversión. Quiere poner ante ellos un testigo y heraldo de conversión, más exactamente de metanoia, la palabra griega que significa conversión. Y más que conversión significa sobre todo un cambio de mentalidad, a lo que Jesús quiere llamar la atención. Esta gente solo está enfrascada en su autoridad, en su poder, no en querer escuchar la respuesta de Jesús. Precisamente lo que estos hombres no quieren hacer. Es más, les gustaría que Jesús se inclinara ante su mentalidad. Entonces, habiendo hecho todas sus hipócritas reflexiones, prefieren no contestar. Y como no quieren contestar, Jesús guarda silencio. Después de todo, ¿qué debería decir si su corazón está cerrado a la bienvenida? Está cerrado a la palabra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, este silencio de Jesús me da el punto de partida para una última palabra sobre la experiencia del silencio de Dios. ¿Cuántas veces lo experimentamos nosotros también? Y seamos sinceros, nos quejamos. Si lo notamos, a menudo nuestras conversaciones con Dios también consisten en una multiplicación de preguntas o en una especie de monólogo. Y cuando experimentamos la ausencia de su voz, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y si nos damos cuenta, Dios está aquí, ofreciéndonos ese fruto bendito de su palabra. Si tan solo tenemos el deseo de acogerla y hacerla crecer en nosotros, como la buena semilla que cae en la tierra y se va formando para ser más, para que esa semilla se convierta en vida, no solo en nosotros, sino en el corazón de mis hermanos. Hoy te invito a que no cierres tus oídos a la respuesta a la palabra de Dios, que no te pase como los ancianos, como las autoridades de aquella época. No les interesaba realmente la palabra de Dios más que su autoridad ante la mirada de todos. Hoy Jesús también quiere hablar con su palabra a ti. Espero que tu corazón no esté cerrado y que puedas escucharlo para que Él transforme tu vida. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un bendecido día.